Amor a Dios. Dijimos antes que la base de nuestra necesidad de amar está en la experiencia de separidad y la necesidad resultante de superar la angustia de la separidad por medio de la experiencia de la unión. La forma religiosa del amor, lo que se denomina amor a Dios, es, desde el punto de vista psicológico, de índole similar. Surge la necesidad de superar la separidad y lograr la unión. En realidad, el amor a Dios tiene tantos aspectos y cualidades distintos como el amor al hombre, y en gran medida encontramos en él las mismas diferencias. En todas las religiones teístas, sean politeístas o monoteístas, Dios representa el valor supremo, el bien más deseable. Por lo tanto, el significado específico de Dios depende de cuál sea el bien más deseable para una determinada persona. La comprensión del concepto de Dios debe comenzar en consecuencia con un análisis de la estructura caracterológica de la persona que adora a Dios. Hasta donde tenemos conocimiento al respecto, el desarrollo de la raza humana se puede caracterizar como la emergencia del hombre de la naturaleza, de la madre, de los lazos de la sangre y el suelo. En el comienzo de la historia humana, el hombre, si bien expulsado de la unidad original con la naturaleza, se aferra todavía a esos lazos primarios. Encuentra seguridad representado aferrándose a esos vínculos primitivos. Se siente identificado todavía con el mundo de los animales y de los árboles. Y trata de lograr la unidad formando parte del reino natural. Muchas religiones primitivas son manifestaciones de esa etapa evolutiva. Un animal transforma en un tótem, se utilizan máscaras de animales en los actos religiosos o en la guerra, se adora a un animal como Dios. En una etapa posterior de la evolución, cuando la habilidad humana se ha desarrollado hasta el alcanzar del artesano o el artista, cuando el hombre no depende ya exclusivamente de los dones de la naturaleza, la fruta que encuentra y el animal que mata, el hombre transforma el producto de su propia mano en un Dios. Es esa etapa de la adoración de ídolos hechos de arcilla, plata u oro. El hombre proyecta sus poderes y habilidades propios en las cosas que hace y así, a distancia, adora sus promesas, sus posesiones en una etapa ulterior. El hombre da a sus dioses la forma de seres humanos. Parece que eso solo puede ocurrir cuando el hombre se ha tomado más consciente de sí mismo y cuando ha descubierto al hombre como la cosa más elevada y digna en el mundo. En esa fase de adoración de un Dios antropomórfico encontramos una evolución de dos dimensiones. Una se refiere a la naturaleza femenina o masculina de los dioses, la otra al grado de madurez alcanzada por el hombre, grado que determina la naturaleza de sus dioses y la naturaleza de su amor a ellos. Hablemos en primer término del paso desde las religiones matriarcales a las patriarcales, de acuerdo con los notables y decisivos descubrimientos de Beethoven y Morgan a mediados del siglo pasado. Y a pesar de que la mayoría de los círculos académicos rechazó esos hallazgos, no parecen existir duda acerca de la existencia de una fase matriarcal de la religión, anterior a la patriarcal, por lo menos en muchas culturas. En la fase matriarcal, el ser superior es la madre, es la diosa y asimismo la autoridad de la familia y la sociedad. Para comprender la esencia de la religión matriarcal basta recordar los dichos sobre la esencia del amor materno. El amor de la madre es incondicional y también es omniprotector y envolvente, como es incondicional. Tampoco pueden controlarse o adquirirse. Su presencia da a la persona amada una sensación de dicha. Su ausencia produce un sentimiento de abandono y profundidad de desesperación, puesto que la madre ama a sus hijos porque son sus hijos, y no porque sean buenos, obedientes o cumplan sus deseos y órdenes. El amor materno se basa en la igualdad. Todos los hombres son iguales, porque son todos hijos de una madre, porque todos son hijos de la madre de la tierra.
La etapa siguiente de la evolución humana, la única que conocemos plenamente y a cuyo respecto no tenemos necesidad de confiar en inferencias y reconstrucciones, en la fase patriarcal. En ella, la madre pierde su posición suprema y el padre se convierte en el ser supremo, tanto en la religión como en la sociedad. La naturaleza del amor del padre le hace tener exigencias, establecer principios y leyes, y a que su amor al hijo depende de la obediencia de éste a sus demandas. Prefiere al hijo que más se le asemeja, al más obediente y capacitado para sucederle, como heredero de todas las posesiones. El desarrollo de la sociedad patriarcal es paralelo al de la propiedad privada. Como consecuencia, la sociedad patriarcal es jerárquica. La igualdad de los hermanos se transforma en competencia y lucha mutua, sea que consideremos las culturas india, egipcia o griega, o las religiones judeo-cristiana o islámica. No encontramos en medio de un mundo patriarcal, con dioses masculinos sobre lo que reina un dios principal o donde todos los dioses han sido eliminados menos uno, el dios. Sin embargo, puesto que es imposible arrancar del corazón humano el anhelo del amor materno, no es sorprendente que la figura de la madre amante no se haya podido expulsar totalmente del panteón en la religión judía. Los aspectos maternos de Dios vuelven a introducirse, en especial en las diversas corrientes místicas. En la religión católica, la Iglesia y la Virgen simbolizan a la Madre. Ni siquiera en el protestantismo permanece oculta. Lutero estableció como principio fundamental que nada de lo que el hombre hace puede preocuparle el amor de Dios. El amor de Dios es gracia. La actitud religiosa consiste en tener fe en esa gracia y hacerse pequeño y desvalido. Las buenas obras no pueden influir sobre Dios o hacer que Dios nos ame, como postulan las doctrinas católicas. Aquí es evidente que la doctrina católica de las buenas obras forman parte del cuadro patriarcal. Es posible alcanzar el amor del Padre mediante la obediencia y el cumplimiento de sus experiencias. La doctrina luterana, en cambio, a pesar de su manifiesto carácter patriarcal, contiene un elemento matriarcal soslayado. El amor de la madre no se puede adquirir, está ahí o no. Todo lo que puedo hacer es tener fe. Como dice el salmista, sobre los pechos de mi madre me hice estar confiado y transformarme en una criatura desvalida e impotente. Pero la peculiaridad de la fe de Lutero consiste en que la figura de la madre desapareció del cuadro manifiesto y fue reemplazada por la del padre. En lugar de la certeza de ser amado por la madre, se convierte en rasgo fundamental la intensa duda, el esperar contra toda esperanza, el amor incondicional del padre. He tenido que examinar la diferencia entre los elementos matriarcales y patriarcales en la religión para mostrar que el carácter del amor a Dios depende de la respectiva gravitación de los aspectos matriarcales y patriarcales en la religión. El aspecto patriarcal me hace amar a Dios como un padre, supongo que es justo y severo, que castiga y recompensa, y evidentemente que me elegirá como hijo favorito, tal como Dios eligió a Abraham, Israel como Isaac eligió a Jacob, como Dios elige a su pueblo favorito. En el aspecto matriarcal de la religión, amo a Dios como a una madre omnímoda, tengo fe en su amor y sé que pase o cuán pobre e impotente sea, a cuánto haya pecado, me amará y no me amará a ninguno de sus otros hijos más que a mí. Que me ocurra lo que me ocurriere, me rescatará, me salvará, me perdonará. Innecesario es decir que mi amor a Dios y el amor a Dios a mí son inseparables. Si Dios es un padre, me ama como a un hijo, y yo lo amo como a un padre. Si Dios es una madre, está hecho determina su amor y mi amor. Esa diferencia entre los aspectos maternos y paternos del amor a Dios es
empero solo uno de los factores que determina la naturaleza de ese amor. El otro factor es el grado de madurez alcanzado por el individuo, y por lo tanto es tu concepto de Dios y su amor a Dios. Dado que la raza humana evolucionó desde una estructura social centrada en la madre a una centrada en el padre, es principalmente el desenvolvimiento de la religión patriarcal donde podemos observar el desarrollo de un amor maduro. El comienzo de esa evolución encontramos un Dios despótico, celoso, que considera que el hombre que ha creado en su propiedad y que tiene derecho a hacer con él cuanto quiera. Es esa la fase religiosa en la que Dios arroja al hombre del paraíso, para que no coma del árbol del saber y se convierta así en Dios mismo. Es la fase en la que Dios decide destruir la raza humana mediante el diluvio, porque ninguno de sus miembros le gusta, con la excepción de su hijo favorito, Noé. Es la fase de la que Dios exige a Abraham que mate a un único y amado hijo, Isaac, para probar su amor por él, con un acto de total obediencia. Pero al mismo tiempo comienza una nueva etapa. Dios hace un pacto con Noé, por el cual le promete no volver a destruir jamás la raza humana. Un pacto en el cual él mismo se compromete. No solo está atado por sus promesas, sino por su propio principio de justicia. Y sobre esa base, Dios debe someterse al pedido de Abraham de no destruir Sodoma, ni en ella hay por lo menos 10 hombres justos. Pero la evolución va más allá de transformar a Dios, de la figura de un despótico jefe de tribu en una madre amante, en un padre que está sometido al principio que él mismo ha postulado. Tiende a que Dios deje de ser la figura de un padre y se convierta en el símbolo de sus principios, los de justicia, verdad y amor. Dios es verdad, Dios es justicia. En ese desarrollo, Dios deja de ser una persona, un hombre, un padre, se convierte en el símbolo del principio de unidad subyacente a la multiplicidad de los fenómenos, de la visión de la flor, que carece de la semilla espiritual que alberga al hombre en su interior. Dios no puede tener un nombre siempre denota una cosa o una persona, algo finito. ¿Cómo puede Dios tener un nombre si no es una persona ni una cosa? El incidente más notable de ese cambio es el relato bíblico de la revelación de Dios a Moisés, cuando Moisés le dice que los hebreos no creerán que Dios lo ha enviado, a menos que pueda decirles el nombre de Dios. ¿Cómo podrían los adoradores de ídolos comprender un Dios sin nombre? Pues que la esencia misma de un ídolo es tener un nombre. Dios hace una concesión. Dice a Moisés que su nombre es: yo soy el que soy. Yo soy el que seré es mi nombre. El yo soy el que seré significa que Dios no es finito, que no es una persona, es un ser. La traducción más educada de la frase sería: dile que mi nombre es sin nombre. La prohibición de hacer imágenes de Dios, de pronunciar su nombre en vano y eventualmente de pronunciar su nombre en absoluto. Apunta y considera que su vida toda es valiosa solo en la medida en la que da la oportunidad de llegar a un desenvolvimiento cada vez más pleno de sus poderes humanos, como la única realidad que cuenta, el único objeto de fundamental importancia. Y finalmente no habla de Dios, ni siquiera menciona su nombre. Amar a Dios, si usaras esa palabra, significaría entonces anhelar el logro de la plena capacidad de amar, para realización de lo que Dios representa en uno mismo. Desde ese punto de vista, la consecuencia lógica del pensamiento monoteísta es la negación de toda teología, de todo conocimiento de Dios. No obstante, sigue habiendo una diferencia entre tan radical concepción no teológica y un sistema no teísta. Por ejemplo, en el budismo primitivo o en el taoísmo,
En todos los sistemas teístas, aun los místicos y no teológicos, existe el supuesto de la realidad del reino espiritual, que trasciende al hombre, que da significado y validez a los poderes espirituales del hombre y a sus esfuerzos por alcanzar la salvación y nacimiento interior. En un sistema no teísta no existe un reino espiritual fuera del hombre o trascendente a él. El reino del amor, la raza y la justicia existe como una realidad únicamente porque el hombre ha podido resolver esos poderes en sí mismos a través del proceso de la evolución y solo en esa medida. En tal concepción, la vida no tiene otro sentido que el hombre le da. El hombre está completamente solo, salvo en la medida en que ayuda a otro. Puesto que he hablado del amor a Dios, quiero aclarar que, personalmente, no pienso en función de un concepto teísta y que, en mi opinión, el concepto de Dios es solo concepto históricamente condicionado, en el que el hombre ha expresado su experiencia de sus poderes superiores, su anhelo de verdad y de unidad en determinado periodo histórico. Pero creo también que las consecuencias de un monoteísmo estricto y la preocupación fundamental no teísta por la realidad espiritual son dos puntos de vista que, aunque diferentes, no se contradicen necesariamente. Pero aquí surge otra dimensión de la cuestión del amor a Dios, que debemos analizar para medir la profundidad del problema. Me refiero a una diferencia fundamental de la actitud religiosa entre Oriente, China e India, y el Occidente, diferente que cabe expresar en función de conceptos lógicos. Desde Aristóteles, el mundo occidental ha seguido los principios lógicos de la filosofía aristotélica. Esa lógica se basa en el principio de identidad que afirma que A es A, al principio de contradicción, A no es no A, y al principio del tercero excluido, A no puede ser A y no A, tampoco a mí no A. Aristóteles explica claramente su posición en el siguiente pasaje. Es imposible que una misma cosa simultáneamente permanezca y no pertenezca a la misma cosa y el mismo sentido, sin perjuicio de otras determinaciones que podrían agregarse para enfrentar las objeciones lógicas. Este es, entonces, el más cierto de todos los principios. Este axioma de la lógica aristotélica está tan hondamente arraigado en nuestro hábito de pensamiento que se siente como natural y autoevidente, mientras que, por otra parte, la confirmación que 10 es A y no es A pertenece insensata. Desde luego, la afirmación se refiere al sujeto X en un momento dado, no X ahora y a X más tarde, a un aspecto de X frente a otro aspecto. Es oposición a la lógica aristotélica. Existe lo que podríamos llamar lógica paradójica, que supone que A y no A no se excluyen mutuamente como predicados de X. La lógica paradójica predomina en el pensamiento chino e indio, en la filosofía de Heráclito, y posteriormente con el nombre de dialéctica se convirtió en la filosofía de Hegel y de Marx. La Oxford formuló claramente que el principio general de la lógica paradójica, las palabras que son estrictamente verdaderas parecen ser paradójicas. Y Chuang Tzu, lo que es uno, aquello que es no uno, también es uno. Tales formulaciones de la lógica paradójica son positivas, es y no es. Otras son negativas, no esto ni aquello. Encontramos la primera expresión en el pensamiento teísta, en Heráclito y en la dialéctica de Hegel. La segunda formulación es frecuente en la filosofía india. Aunque estará más allá de los propósitos de este libro,
Intentar una descripción más detallada de la diferencia entre la lógica aristotélica y la paradójica, mencionaré unos pocos ejemplos para hacer más comprensible al principio. La lógica paradójica tiene en Heráclito su primera manifestación filosófica en el pensamiento occidental. Heráclito afirma que el conflicto entre los opuestos en la base de toda existencia, ellos no comprenden, dicen que el uno total, divergente, en sí mismo es idéntico a sí mismo, armonía de tensión opuesta, como en el arco y en la lira, o aún con mayor claridad. Nos bañamos en el mismo río y sin embargo no es el mismo, somos nosotros y somos nosotros. O bien, uno y lo mismo se manifiesta en las cosas como vivo y muerto, despierto y dormido, joven y viejo. En la filosofía de Lao Tse, la misma idea se expresa en una forma más poética. Un ejemplo característico del pensamiento paradójico o teoísta es el siguiente. La gravedad es la raíz de la livianidad. La quietud es la recta del movimiento. O bien, el Tao en su curso regular no hace nada y por lo tanto no hay nada que haga. O bien, mis palabras son muy fáciles de conocer y muy fáciles de practicar, pero no hay nadie en el mundo capaz de conocerlas y practicarlas. En el pensamiento teoísta, así como en el pensamiento indio y socrático, el nivel más alto al que puedes conducirnos el pensamiento es conocer lo que no conocemos. Conocer y no obstante, pensar que no conocemos es más alto logro no conocer y sin embargo pensar que conocemos es una enfermedad. Que el Dios Supremo no puede nombrar no es sino una consecuencia de esa filosofía. La realidad final, lo uno fundamental, no se puede encerrar en palabras o en pensamientos. Como dice Lao Tse, el Tao que puede ser hallado no es el Tao permanente y estable. El nombre que se puede nombrar no es nombre permanente y estable. O en una formulación distinta, la miramos y no la vemos, y lo llamamos el ecuable. Lo escuchamos y no lo oímos, y lo llamamos inaudible, tratamos de captarlo, y no logramos hacerlo. Y lo nombramos el sutil, con estas tres cualidades no puede ser sujeto de descripción. Y por eso los fundimos y obtenemos el uno, y aún otras formulaciones en la misma idea. El que conoce el Tao no necesita hablar sobre él, el que está siempre dispuesto a hablar sobre él no lo conoce. La filosofía brahmánica se preocupaba por la relación entre las multitudes de los fenómenos y la unidad Brahman, pero la filosofía paradójica no se debe confundir en la India ni en la China con un punto de vista dualista. La armonía unidad consiste en la posición conflictual que lo constituye. El pensamiento abrámico desde el principio giró alrededor de la paradoja de los antoísmos simultáneos y no obstante, identidad de la fuerza y forma manifiestan del mundo fenoménico. El poder esencial en el universo y el hombre trasciende tanto en la esfera como conceptual como la sensibilidad. No es, por lo tanto, ni esto ni aquello. Pero como advierte Zimmer, no hay antagonismo entre real e irreal. En esta relación estrictamente no dualista, en su búsqueda de la unidad más allá de la multiplicidad, los pensamientos brahmánicos llegaron a la conclusión de que el par de opuestos se percibe no refleja la naturaleza de las cosas, sino de la mente percipiente. El pensamiento percipiente debe trascender a sí mismo para alcanzar la verdadera realidad. La oposición en una categoría de la mente humana no es un elemento de la realidad. En el Rig Veda, el principio se expresa en la siguiente forma: yo soy los dos, la fuerza vital y el material vital, los dos a la vez. La consecuencia extrema de la idea de que el pensamiento solo puede percibir en contradicciones aparece en forma aún más drástica en la teoría Vedanta, que postula que el pensamiento, a pesar de su fino
discernimiento. Es solo una más sutil horizonte de ignorancia. En realidad, el más sutil de todos los engaños recursos de Maya. La lógica paradójica tiene una significativa relación con el concepto de Dios, en el grado en que Dios representa la realidad esencial y la mente humana percibe la realidad con contradicciones. No se puede hacer afirmación positiva alguna acerca de Dios. En los Vedas, la idea de un Dios omnisapiente y omnipotente se considera la forma más extrema de ignorancia. Vemos aquí la conexión con la falta del nombre del Tao, el nombre inominado el del Dios que se revela a Moisés, la nada absoluta, el Meister Eckhart. El hombre solo puede conocer la negación y nunca la posición de la realidad esencial. Mientras tanto, el hombre no puede conocer lo que Dios es, aunque tenga plena conciencia de lo que Dios no es. Así, satisfecha con nada, la mente clama del bien supremo. Para Meister Eckhart, el divino es una negación de las negaciones y una negativa de las negativas. Todas las criaturas tienen una negación, una niega que es la otra. En tan solo como una consecuencia ulterior que Dios se convierte para Meister Eckhart la nada absoluta, tal como la realidad esencial es el Sof, lo sin fin para la Cábala. He examinado las diferencias entre la lógica aristotélica y la paradójica con el propósito de preparar el terreno para una importante distinción en el concepto del amor a Dios. Los maestros de la lógica paradójica afirman que el hombre puede percibir la realidad solo en condiciones y que su pensamiento es incapaz de captar la realidad, unidad esencial, lo uno mismo. Ello trajo como consecuencia que no se aspira como finalidad última a descubrir la respuesta en el pensamiento. Este solo nos dice que no puede darnos la última respuesta. El mundo del pensamiento permanece envuelto en la paradoja. La única forma en la que puede captarse el mundo en su esencia reside, no en el pensamiento, sino en el acto, en la experiencia de unidad. La lógica paradójica llega a la conclusión de que el amor a Dios no es el conocimiento de Dios mediante el pensamiento, ni en el pensamiento del propio amor a Dios, sino en el acto de experimentar la unidad con Dios. Por lo tanto, lo más importante es la forma correctiva de vivir toda la vida, cada acción, banal o importante. Se dedica al conocimiento de Dios, pero no a un conocimiento por medio del pensamiento correcto, sino de la acción correcta. Las religiones orientales constituyen una clara ilustración de ese concepto, tanto en el brahmanismo como en el budaísmo y el teísmo. La finalidad fundamental de la religión no es la creencia correcta, sino la acción correcta. Lo mismo ocurre en la religión judía. Prácticamente no se registra en la tradición judía ningún cisma por cuestión de creencias. La única gran excepción de la referencia entre los fariseos y saduceos se produce esencialmente entre las clases sociales opuestas. La religión judía asignaba especial importancia, particularmente desde el comienzo de la era cristiana, a la forma correcta de vivir. El halacha, palabra que en realidad tiene casi el mismo sentido que el Tao. En la historia moderna, el mismo principio se expresa en el pensamiento de Spinoza. Max Freud, en la filosofía de Spinoza, el acento se traslada de la creencia correcta a la conducta correcta en la vida. Marx estuvo idéntico principio cuando dijo: los filósofos han interpretado al mundo de distintas maneras. La tarea es transformarlo. La lógica paradójica de Freud lo llevó al proceso de la terapia psicoanalista, la experiencia cada vez más profunda de uno mismo. Desde el punto de vista de la lógica paradójica, lo fundamental no es el pensamiento sino el acto. Tal actitud tiene diversas otras consecuencias. En primer término, llevó a la tolerancia que encontramos en el desarrollo religioso indio y chino. Si el pensamiento correcto no constituye la última verdad ni la forma de lograr la salvación,
No hay razón que justifique el oponerse a lo que han arribado a formulaciones distintas. Esa tolerancia está bellamente expresada en la historia de varios hombres a quienes se pidió que describiera un elefante en la oscuridad. Uno de ellos, tocándole la trompa, dijo: "Este animal es como una cañería". Otro, tocándole la oreja, y dijo: "Este animal es como un abanico". Un tercero, tocándole la pata, lo describió como una columna. En segundo lugar, el punto de vista paradójico que llevó a dar más importancia al hombre en transformación que el desarrollo del dogma por una parte y de la ciencia por la otra. Desde el punto de vista chino, indio, místico, y la tarea religiosa del hombre no consiste en pensar bien, sino en obrar bien y en llegar a ser uno con lo uno en el acto de meditación concentrada. En lo que toca a la corriente principal del pensamiento occidental, cabe afirmar lo contrario, puesto que se esperaba encontrar la verdad fundamental en el pensamiento correcto. Otorgaba especial importancia en el pensar, aunque también se valoraba la acción correcta. En la evolución religiosa, tal actitud condujo a la función del dogma, e interminables argumentos acerca de los principios dogmáticos y a la intolerancia frente al no creyente o hereje. Más aún, llevó a considerar la fe en Dios como la principal finalidad de la actitud religiosa. Naturalmente, eso no significa que no exista también el concepto de que se debía vivir correctamente. Pero no obstante, la persona que creía en Dios, aunque no viviera a Dios, sentía superior a lo que vivía a Dios, pero no creían en Él. En el énfasis puesto que el pensamiento posee asimismo otra consecuencia de importancia histórica, la idea de que podía encontrar la verdad por medio del pensamiento llevó no solo el dogma, sino también a la ciencia. En la ciencia, el pensamiento correcto es todo lo que cuenta, tanto en el sentido de la honestidad intelectual como en el de su aplicación a la práctica, esto es, a la técnica. En resumen, la lógica paradójica llevó a la tolerancia y a un esfuerzo hacia la autotransformación. La consideración aristotélica condujo al dogma y a la ciencia a la Iglesia católica, y el descubrimiento de la energía atómica. Hemos explicado ya implícitamente las consecuencias de tal diferencia entre ambos puntos de vista. En lo que se refiere al problema del amor a Dios, y solo es necesario resumirla brevemente. En el sistema religioso occidental predominante, el amor a Dios es esencialmente lo mismo que la fe en Dios, en su existencia, en su justicia, en su amor. El amor a Dios es fundamentalmente una experiencia mental. En las religiones orientales y el misticismo, el amor a Dios es una intensa experiencia efectiva de unidad, inseparablemente ligada a la expresión de ese amor en cada acto de la vida. La formulación más radical de esa manera pertenece a Meister Eckhart. Si por lo tanto se transformó en Dios y Él me hace uno consigo mismo, entonces por el Dios viviente no hay distinción alguna entre nosotros. Alguna gente cree que va a ver a Dios como si Él estuviera ahí y ellos aquí, pero eso no ha de ocurrir. Dios y yo somos uno. Al conocer a Dios lo tomo en mí mismo, al amar a Dios lo penetro. Podemos volver ahora en un importante paralelo entre el amor a los padres y el amor a Dios. El comienzo, el niño está ligado a la madre como fuente de toda existencia. Se siente desvalido y necesita el amor omnímodo de la madre. Luego se vuelca hacia el padre como nuevo centro de sus afectos, siendo el padre un principio recto de pensamientos y la acción en esa etapa. La impulsión, la necesidad de conquistar el elogio del padre y de evitar su disconformidad en la etapa de la plena madurez, se ha liberado de las personas de la madre y del padre como poderes protector o imperativo. Ha establecido en sí mismo los principios maternos y paternos. Se ha convertido en su propio padre y madre. Es padre y madre. En la historia de la raza humana observamos y podemos anticipar idénticos desarrollos desde el comienzo del amor de Dios como la desamparada relación con una diosa madre.
a través de la obediencia a un Dios paternal hasta una etapa madura en la que Dios deja de ser un poder exterior, en la que el hombre ha incorporado en sí mismo los principios de amor y justicia, en lo que se ha hecho uno con Dios y eventualmente a un punto en que solo habla de Dios en un sentido poético y simbólico. En tales consideraciones se deduce que el amor a Dios no puede separar del amor de los padres. Si una persona no emerge la relación incestuosa con la madre, el clan nación si mantiene su dependencia infantil de un padre que castiga y recompensa, o de cualquier otra autoridad. No puede desarrollar un amor maduro a Dios. Su religión es, entonces, la que corresponde a la primera fase religiosa, en la que se experimentaba a Dios como una madre protectora o un padre que castiga y recompensa. En la religión contemporánea encontramos todas las fases, desde la más antigua y primitiva hasta la más elevada. La palabra Dios denota el jefe de tribu tanto como la nada absoluta. En igual forma, cada individuo conserva en sí mismo, en su inconsciente, como lo ha demostrado Freud, todas las etapas desde la del infante desvalido en adelante. La cuestión es hasta qué punto ha crecido. Una cosa es segura, la naturaleza de su amor a Dios corresponde a la naturaleza de su amor al hombre, y además la verdadera cualidad del amor a Dios al hombre es con frecuencia inconsciente, encubierta y racionalizada por una idea más madura de lo que su amor es. El amor al hombre, además, si bien directamente arraigado en sus relaciones con su familia, está determinado en una última instancia con la estructura de la sociedad en que vive. Si la estructura social es de sumisión a la autoridad manifiesta u autoridad anónima de la opinión pública y del mercado. Su concepto de Dios será infantil y estará muy alejado del concepto maduro, cuyas semillas se encuentran en la historia de la religión monoteísta.